480, ángulo de 30. Este es B sub AB. B sub BC sería 480, ángulo de 150. Por aquí, un poquito más. Estaría B sub BC. Y por acá tengo AB sub CA. Entonces, como esto se mide con el reloj, en este sentido, entonces yo encuentro que la secuencia es ¿quién? A, C, B. Y la secuencia ACB, secuencia negativa. Y para la secuencia negativa, ¿qué decimos? Que el voltaje línea a línea es raíz de 3 veces el voltaje línea neutro, ángulo de menos 30, y la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase, ángulo de más 30. Ahorita ahí sí despejamos. Entonces ahora sí ahí vamos a tener que despejar. Entonces vamos a hacer el recorrido que necesitamos para resolver este circuito. Entonces, conozco los voltajes línea, línea. Me los llevo aquí y llego acá. Pero acá para poder calcular necesito ¿qué voltaje? Los línea neutro, pero en la carga. Entonces, vamos por voltajes. Cuarto de los voltajes línea a línea de la fuente, ¿cierto? De la fuente. Llego a la carga que tengo teniendo los voltajes línea a línea de la carga. Y con esos calculo cuáles. Los voltajes línea neutro de la carga. ¿Por qué? Porque es que mi carga está carga en Y. Y acá tenía mi fuente en delta. Con esos voltajes ya línea neutro, ¿qué calculo? Las corrientes de fase de la carga. Y con las corrientes de fase, calculo las corrientes de línea. Que como están en Y, la carga está en Y, entonces la I de fase será igual a la I de línea. Y ya me faltaría pasar de aquí a la carga, ¿cierto? Calcular las corrientes de línea. Entonces voy a hacerlo hasta allí. Entonces, voltaje de línea a línea a la fuente, los tengo. B sub AB, B sub BC y B sub CA. Que son 480, 480 y 480. O sea que en magnitudes estamos equilibrados. En ángulos tengo un desfase de 30, de 150, o sea, le sumé 120 allí, y de menos 90, le resté 120. O sea que yo estoy diciendo, esta fuente está en equilibrio, ¿cierto? Fuente equilibrada. Como está equilibrada, puedo usar esto. Es de otro ejercicio. Muy bien. Entonces, los voltajes línea a línea de la carga son los mismos, ¿cierto? Lo único que cambia es el subíndice. Entonces, esto será igual a B sub AB, a B sub BC y a B sub CA. ¿Es claro? Listo. Y estoy ya aquí. Ahora, acá ya voy a pasar de un voltaje de línea a un voltaje de línea neutro. Entonces ahí es donde aplico, estoy aquí, tengo un voltaje de línea y voy a calcular un voltaje de línea neutro. Entonces aquí es donde tengo que hacer el despegue. Voltaje línea a línea es raíz de 3 veces el voltaje línea neutro, ángulo de menos 30 en este caso. Entonces voy a pasar el raíz de 3 ángulo de menos 30, que es un fasor, al otro lado.
Entonces me va a quedar que el voltaje línea neutro es igual al voltaje línea sobre raíz de 3 ángulo de menos 30. Por lo tanto, el voltaje línea neutro será igual al voltaje línea sobre raíz de 3, ¿cierto? Y este menos 30 sube como más 30. Y esta sería la expresión a usar para poder calcular los voltajes línea neutro. 277,129. Entonces, esos voltajes línea neutro serán voltaje AN, que vale ¿cuánto? 277,129 ángulo de 60. 129 ángulo de 60, porque voy a sumarle 30. Y los otros, simplemente miro, la secuencia es que 180. negativa, entonces le sumo 120 a todo lo que tenga acá, 277, 129 y 277, 129. Entonces esto sería 180 y acá sería menos 60 voltios. Y ya con esto calculamos las corrientes de fase, que en este caso calculemos I sub AN, que será la corriente que entra. Porque acá tengo una caída más menos de la corriente está entrando. Esta sería I sub AN, esta será I sub BN y esta será I sub C. Listo. Entonces I sub AN será igual a ¿quién? A B sub AN sobre ZA. Y B sub AN es 277,129 ángulo de 60 sobre ZA. Y la carga está equilibrada. Y es ángulo de 45 ohms. ¿Cuánto nos da I sub AN? 27,71, ¿cierto? 71,3. Ángulo de, este 45 sube como menos 45, ángulo de 15 amperios. I sub BN e I sub CN serán iguales ¿a quién? A 27,713 y 27,713. Como la secuencia es negativa, le sumo 120 grados, entonces esto me daría 135 y le sumo otros 120, me daría 255. Pero como ya es mayor de 180, le resto 360. O es lo mismo que coger acá y restarle 120, que serían 105 grados. Háganla de todas maneras. 255 menos 360, ¿cuánto le da? Menos 105. Menos 105. Listo. Aquí calculé quién es la C de fase, ¿cierto? Estoy aquí. No alcancé sino a llegar aquí hasta acá, hasta la C de fase de la carga. Listo. Como la carga, voy a ponerlo acá, I de fase de la carga. Como la carga está en Y, entonces las corrientes de fase son las mismas corrientes de línea, ¿cierto? De las corrientes de línea I de línea, I sub L igual a I sub F, porque estamos en fase. Por lo tanto, yo voy a decir que este resultado es el mismo I sub A
y este será el mismo I sub B, y este será el mismo I sub C. ¿Claro? Ve, profe, si la secuencia es negativa, ¿por qué se le sumaron 120 de la corriente? Pues sencillo. Si usted quiere comprobar eso, hallemos I sub Bn. I sub Bn va a ser igual a ¿qué? A B sub Bn sobre ZB. Cuando usted resuelva eso, va a encontrar esto. Y usted va a concluir, si la secuencia es positiva, es negativa, tengo que sumarle 120 grados. ¿Listo? Ya eso es una cuestión de trabajo. Que si la secuencia es negativa, usted a las cantidades, a los ángulos, le suma 120 grados. Le suma ¿Sí? 30. Si no, hágalo uno por uno y compruebe y saque la conclusión. ¿Ya? Eso es. Y eso es cierto en los equilibrados. En los desequilibrados no aplica. Bueno, ya tengo la siguiente línea. ¿Qué me faltaría? Calcular las corrientes de fase Una fuente. en las fuentes, ¿cierto? Entonces, con esto calculamos la corriente de fase en la fuente. Y como está en delta, entonces la I de fase será igual a ¿quién? Entonces nos toca hacer un despeje igual al que hicimos acá, ¿cierto? Será igual a la I de línea sobre raíz de 3, y en vez de más 30 será menos 30 grados. O sea que I sub CA, bueno, aquí arranquemos, I sub AB, 16. eso, I sub AB, I sub BC e I sub CA será igual. 16 te dio la división en raíz de 3, Sí. menos 30, o sea, menos 15 15. amperios, y acá, ahora sí, 16 y 16. Como la secuencia es negativa, ¿qué hago? Le sumo 120, esto daría 105, y acá me daría 225, ¿sí? O menos 135 amperios. Y ya tengo todo. ¿Qué faltaría calcular? Potencias. Hacerlo aquí. S suministrada será igual. Profe, perdón, ese I sub AB 16, ¿tendrá el 16? Mire, la corriente de línea la tengo que dividir en raíz de 3. Y las corrientes de línea son estas. Ya. 27,137 Esa veces. quedaría bien menos 15. De esto me daría Menos voltaje, más 15. voltaje ¿qué? De fase. Voltaje de fase de la fuente, que es B sub AB, ¿cierto? Sería 480, ¿Cómo es que usted dice ángulo de 30, ¿sí? para uno saber que es el mismo grado? Por ejemplo, 105 sería igual a 15. A 15 grados. ¿Cómo lo hago? Así. Usted tiene allí 105. 105, ¿listo? Entonces usted grafica acá 105. 105 está por aquí. Ajá. 105. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? ¿Cómo? ¿Cuánto le falta? Sí. 250. ¿Qué? Si fuera 100 le faltarían 260, ¿cierto? 255. Le faltan 255. Pero usted tiene que llegar a ese mismo punto saliendo de aquí. Entonces, o es 105 o es menos 255. ¿Sí? Este era
¿cuánto? No, Más no, 120 era no 2. me ha dado la ecuación porque la ecuación dice ¿Cuánto le da? que es para hallar corriente de fase es la corriente de línea dividido 3 menos 30. Menos 30. Menos 30. Sí. Entonces en la primera daba. La primera era ¿cuánto? Era 15. Era 15 la primera. Menos 30. 15, menos 40. Menos 15. Estas son 135. Menos 30, 105, ¿cierto? 5, sí. Y esta es menos 105. Menos 30. Menos 30, Sí, sí, sí. menos 135. Sí, sí. Listo. Ahora, estamos calculando la suministrada, que es que en el voltaje de fase de la fuente, que es 480 ángulo de 30, por la corriente de fase, que serían 16 ángulo de 15, porque es conjugada, ¿no? O sea que la S suministrada, ¿cuánto da? Por 3. 3 por 480 por 16. ¿Cuánto? 23.040. 23.040. Ángulo de 45. Que es el ángulo de la carga. Recuerden que el ángulo de la potencia es el ángulo de ¿quién? De la carga, mientras está en equilibrio. Y la S demandada será igual a ¿quién? Al voltaje a 3 veces. El voltaje fase de la carga, que será un voltaje línea neutra. O sea que es 277,129 ángulo de 60. ¿Por quién? Por la corriente de fase, que es la que calculamos acá. 27,7, voy a ponerlo acá cortico, ángulo de 15. O sea que acá sería menos 15. ¿Cuánto da esto? En ángulo nos dio los 45. Y en valor, pues hay más decimales. 23.029. ¿Cuánto? 23.029. 23.000. ¿Cuántos decimales tomó? 3. 27,713. Sí. ¿Sí? Me dio 23.040. Ah, bueno. 40. Sí. Ah, bueno, 10,23. S demandada voltiampere. Ah, es que son números 215. Listo. Prácticamente hemos resuelto todos los casos. Hagamos uno. En estos 20 minutos que nos quedan. Bueno, aquí vienen unos interesantes. Está este, están estos. Listo. Hagamos ese, por ejemplo. No siempre todo es. ¿Qué pasa con las cajas negras y qué pasa con los motores? ¿Sí? Ah, que es la misma bobina, el mismo motor. ¿Puedo borrar esto o vas a tomar? Como este, ¿cierto? Entonces, en la operación es tener muy claro cuando uno usa la expresión, las expresiones que hay allí, que dependen de la secuencia, y tener definido que es un voltaje de línea neutro y un voltaje de línea fase, línea. De ahí en adelante, no pienso yo que haya mayor dificultad. Donde uno encuentra siempre el choque es o determinando las secuencias o entre los voltajes, definir si es una línea o una línea neutra. Voy a borrar acá.
vamos a cerrar con o sea, que hay dos situaciones, bueno, hay tres situaciones ahí en esa. Bueno, entonces miremos este ejercicio que dice. Dice, calcular las corrientes de línea, la potencia compleja total consumida por las cargas y el factor de potencia del sistema, sabiendo que los voltajes de la red trifásica son los siguientes. Entonces, mire, ¿qué me están dando acá? Las magnitudes. O sea, esa fuente de alimentación está en equilibrio. Sí. Sí, ¿cierto? En cuanto a las magnitudes. Y en cuanto a los ángulos, están formando un triángulo perfecto. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el ángulo que le corresponde a cada carga? La suma interna de los Bueno, entonces vamos a resolverlo porque esta es una manera muy común también de presentar la información. No siempre se la dan así redondita. Otra manera es que te den la expresión, ¿sí? la ecuación de cada fuente. Esa ya la hemos trabajado en monofásico. Cuando te dan la ecuación, ¿cómo se saca el fasor? Ahora, ¿cómo saco acá el fasor? Entonces, AB sería 0, ¿no? ¿cómo? AB sería 0. AB, entonces miren, ¿quién es AB? Este es A, este es AC. Sí, miren que acá está AB. Bueno, vea, sí. Entonces, este es B sub A. Si usted tiene acá la A, es porque este es ¿quién? El voltaje, bueno, no, miento. Este es AB. A ver, miremos esto cómo está. Arranquemos aquí. La cabeza del vector me está diciendo que esto es ¿quién? BA menos B sub B. ¿Sí? Si lo miramos acá, ¿verdad que esto es B sub AB? Este es BAB. Este sería ¿quién? B sub C A. Y este sería B sub B C. ¿Claro? Así sacamos ya la notación. Entonces, B sub AB, yo me paro acá en la cola del vector, no en la cabeza. Este es B sub AB. ¿Qué ángulo está formando esto? Con el eje 0 grados. Entonces, B sub AB será igual ¿a cuánto? A 240, ¿cierto? Ya son por valor RMS, o sea que ya puedo armar el fasor ángulo de 0 voltios. 0 grados, voltios. Ahora, B sub BC, si es una carga equilibrada, entonces tiene que ser o más 120 o menos 120. En este caso, B sub BC está por aquí. Está bajando. Entonces, si este es B sub AB, miremoslo aquí, B sub AB, el otro fasor tiene que estar por aquí y el otro fasor tiene que estar por aquí. ¿Cuál es este? Es este. Este es B sub BC. ¿Y cuál es este? Ah, es este que tengo acá, B sub CA. Por lo tanto, B sub BC será 240 ángulo de menos 120. Y B sub CA será igual a 240 más 120. Este está fácil, a veces eso se le da a uno desequilibrado. Voy a traer uno así para la próxima clase para que miremos qué pasa en esos casos. Bueno, entonces, ya conozco los voltajes y esos voltajes son ¿qué voltajes? ¿De línea a línea o línea neutra? Son voltajes línea a línea, ¿en dónde?
la carga. Ok. Son voltajes línea a línea. Ahí no hay fuentes. ¿Sí? Ya usted lo está midiendo. Como cuando usted está en terreno, está midiendo un voltaje línea a línea, ya no le dieron la fuente, ya usted perdió la referencia de la fuente. Muy bien. Entonces, usted de estas cargas conoce ya los voltajes línea a línea. Ahora vamos a mirar el análisis de cada una de esas cargas. Entonces, ¿cómo se analizan las cajas negras? Pues la caja negra, a mí me están dando una información de potencia y el factor de potencia. Esa potencia que me están dando es la potencia trifásica. Y el factor de potencia es del sistema, entonces eso sería 0,8 en atraso y la potencia trifásica es de 12 caballos. ¿Cuánto es eso en El vatios? factor de potencia es está 0,73. Ah, la caja negra. Está viendo la caja negra. Ah, la caja negra. 8.952. 8.952 vatios. Entonces, en este caso, cuando a mí me den una caja negra es porque están asumiendo una carga equilibrada. Ese sería vatio, ¿no? Sí, estos son vatios. 11.187,5 VA. ¿Cómo? 8.000. 11.187,5 VA. Listo, entonces vamos aquí, vamos en la potencia, vamos a calcular la S trifásica, pero la S barra, que sería ¿quién? La potencia trifásica sobre el factor de potencia, ¿cierto? O sea, que ¿cuánto dio? 8.952 dividido 0,8. 11.190. 11.190. 190. ¿Qué? Voltios. Y con el factor de potencia puedo calcular teta, ¿cierto? Como coseno a la menos 1 del factor de potencia. ¿Cuánto da teta? 36,869. Listo. Por lo tanto, yo ya conozco de esa carga su potencia trifásica. Su potencia trifásica. ¿Qué es cuánto? 11.190 ángulo de 36,869 voltios. Ahora, si yo ya conozco la potencia, yo puedo asumir esta carga como más me convenga y voy a obtener exactamente los mismos resultados. Y es lo que quiero demostrarles hoy. Usted puede asumirla en Y o en delta, porque hay que tomar alguna de las dos posturas. ¿Listo? Miremos. Si asumo la carga en Y, carga en Y, lo que tengo es esto. Listo. ¿Cuánto valdrá la potencia de cada carga? De cada una de esas cargas. Lo mismo porque son equilibradas. Pero recuerden que esto es la trifásica. ¿Cómo calculábamos la trifásica? Calculábamos la de una fase y la multiplicábamos por 3. Entonces, ¿cómo calculo la monofásica? Eso, cojo la trifásica y la divido en 3. ¿Eso cuánto me da? En la magnitud, en el ángulo, seguirán siendo los mismos 36,869. ¿Cuánto da? 3.730. Y este es el dato que yo necesito. ¿Sí? Ahora, yo conozco los voltajes de sub A, de sub B y de sub C.
O sea que conozco el voltaje ¿qué? de líneas. Los voltajes de línea. Pregunta, ¿en qué secuencia está este sistema? Positivo. Entonces, relojito, vamos a medir así, A, B, C, secuencia positiva. Por lo tanto, el voltaje de línea a línea será raíz de 3 veces el voltaje de fase más 30, y la corriente de línea será raíz de 3 veces la corriente de fase menos 30. Y todo esto porque estamos en un sistema equilibrado. Entonces, ¿qué voltaje necesito yo aquí? El voltaje línea neutro, ¿cierto? Entonces, tengo que calcular el voltaje. Bueno, acá esto es línea neutro. El voltaje línea neutro será igual al voltaje de línea sobre raíz de 3 menos 30. Por lo tanto, el voltaje AN será igual ¿a quién? Al voltaje AB sobre raíz de 3, ángulo de 0 menos 30. Menos 138,5. B sub AN será 138,5 68, ángulo de menos 30 voltios. B sub BN, los mismos 138,568, y B sub CN, los mismos 138,568. Nomás voy a usar uno. Como la secuencia es positiva, será menos 120, o sea, menos 150, y acá serán menos 270, que serían 90. ¿Estamos? Ahora, ya tengo el voltaje de fase y tengo la potencia monofásica. Ya puedo calcular la corriente de línea, ¿cierto? Y su AN, y su BN, y su CN. ¿Cuánto va a valer su AN? Pues como yo sé que S es igual a B sub AN por I sub AN conjugado, y su AN conjugado será igual ¿a quién? A S monofásica, ¿no? Sobre B sub AN, y esto me va a dar los 3.730, ángulo de 36, le quito esto un poquito, por aquí, de 36, ¿cómo quién? 869 sobre B sub AN, que son 138,568, ángulo de menos 30. Por lo tanto, y su AN, vamos a quitarle ya el conjugado aquí. Hagan la división, este menos 30 sube como más 30, serían 66, y si desconjugo, el ángulo sería menos 66,869 amperios. ¿Y cuánto dio la división de esto? 26,918. 26,918. Eso es IAN. Entonces, miren, ya conozco las corrientes y su AN, y su BN, y su CN, que será 26,918, 26,918 y 26,918, ángulo de menos 66, ¿cuánto?
869. La secuencia es positiva, entonces le resto 120, entonces me quedaría menos 186,869, y el otro le sumo 120, o sea quedaría 53, no más, 46. menos 66 más 120, 53, 131 positivo amperios. Y esas corrientes que acabo de encontrar ahí son estas corrientes, ¿cierto? Que son las mismas de línea I sub A, I sub B e I sub C. Entonces, ya conozco estas corrientes de acá. Esta sería, si esta es A mayúscula, esta sería I sub A de la carga 1, esta sería I sub B de la carga 1 y esta sería I sub C de la carga 1, que son las que acabo de encontrar acá. ¿Por qué? Porque el sistema lo asumimos en Y. Entonces acá tengo ya I sub A1, I sub B1 e I sub C1. Entonces ya resolví una carga, asumiéndola en Y, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que si usted asume esta carga en delta, el voltaje ya lo conoce, ¿sí? El voltaje ya lo conoce. Como ya conoce el voltaje, calcula, y la potencia, calcula la corriente. El detalle es que las corrientes que va a calcular ahí son corrientes ¿de qué? De fase, las que están dentro de la delta, y a usted le interesan las de línea. Entonces tendría que usar ya esta expresión para hallar las corrientes de línea, y tiene que llegar exactamente al mismo valor. ¿Listo? Y con el motor se trabaja exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Conoce las potencias de entrada, estos son datos trifásicos, ¿cierto? Entonces usted tiene un PO trifásico. Con ese PO trifásico y la eficiencia, ¿cierto? Con estos dos, va y calcula la potencia de entrada trifásica, y con la potencia de entrada trifásica y el factor de potencia, usted va y calcula la S trifásica y el teta del sistema, ¿cierto? Entonces ya tiene la S trifásica. Con esta información va y calcula la S monofásica. Y con esta S monofásica, entonces usted va y también necesitaría mirar si ese motor está conectado en delta o en Y. Entonces, si usted asume que el motor está en conexión Y, realmente ya lo que se resuelve es igual a lo que tenemos allá. Tengo ya mi motor asumido como una Y, y resolvemos. Si el motor está en delta, que es lo que no me están diciendo allí, entonces usted resuelve con su S, calcula, ya conocía el voltaje de fase, entonces ya tiene el voltaje, calcula la corriente, las corrientes de fase aquí, con estas corrientes de fase calcula las corrientes de línea. Entonces partimos tengo la SI y tengo en este caso el voltaje en línea neutro, y como conozco el voltaje línea a línea, entonces debo ir a calcular el voltaje línea neutro, y con el voltaje línea neutro y el SI calculo las corrientes de fase, que son iguales a las corrientes de línea y que sean iguales a la S monofásica dividida en el voltaje línea neutro. Esa es la ruta por acá. Si estoy por esta, de una puedo calcular las corrientes de fase, porque serían
Bueno, esto es conjugado, ¿no? Esto aquí conjugado. Las corrientes de fase serían la potencia monofásica sobre el voltaje línea a línea. Y con estas de fase voy y calculo las corrientes de línea. Con las de fase calculo las de corrientes de línea. Porque acá aprovechando la expresión. Y después Y sumo ya las dos. después sumo las corrientes y tengo la corriente total que va por allí. O sea, sumo y su A1 y su A2 y su A1 con y su B1 y su B2, perdón, y su A1 con y su A2 y su B1 con y su B2 y su C1 con y su C2. Yo tengo y su A y su B y su C, que son corrientes de ¿qué? De línea. Y con las corrientes de línea ya yo asumo y las corrientes de línea y los voltajes de línea, calculo la potencia. Entonces, Ahí sería monofásica. Sí. traten de terminarlo. En las asesorías igualmente lo revisamos. Ahí hay otros ejercicios para que revisen. No los voy a hacer en clase, los trabajo en asesoría con el que quiera.